Ahora vamos a predimensionar una losa nervada en una dirección. Vamos a ver qué dice la norma al respecto. Bien, lo primero que tienen que saber es que hay varios tipos de losa, incluso la norma considera algunas que ya ni siquiera se usan. Entonces tenemos, por ejemplo, la losa maciza cuando no tiene capiteles ni ábacos. Es decir, la losa está directamente apoyada, no tiene ni vigas ni nada, sino que la apoyan directamente sobre las columnas. Eso no se hace, anteriormente se hacía. Y puede haber construcciones viejas que tengan ese sistema. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Aparece una falla que se llama punzonamiento, que literalmente es que la columna atraviesa la losa y la losa se fonda en todos sus uniones y se va derecho la losa. Las columnas quedan paradas, no fallan, pero la losa se va derecho. Mata a los que están abajo y a los que están arriba les parte los huesos, ¿cierto? Si no le cae un muro encima. Bien, ahora tenemos la losa maciza armada en dos direcciones, soportada en columnas, capiteles y ábacos. Hay gente que es más recatadita cuando usan este sistema, pero le ubican unos que capiteles o unos ábacos, es decir, una sobrelosa, un sobrecanto en la parte en que se unen las columnas y las losas para evitar el fenómeno de funcionamiento. Y está lo que se usa actualmente, que son losas macizas armadas en dos o en una dirección que están soportadas por vigas. Entonces la norma me habla a mí de losas con capiteles, losas sin capiteles, losas en no sé qué. Por eso les pongo esta imagen para que ustedes sepan de qué les hablo. Obviamente yo les voy a explicar solamente lo que vamos a usar, pero no quiere decir que lo demás no exista. Entonces me dice la norma, para predimensionar una losa que no tenga vigas interiores, es decir, una como esta de aquí o como esta de acá, yo utilizaría la tabla 9.5, que es esta que está acá. ¿Y qué tiene en cuenta? La resistencia del concreto, si es un panel exterior de losa o un panel interior, si tiene ábacos o si no tiene ábacos. ¿Qué es ábaco? Estos cosos, ¿ya? Pero esto no lo vamos a usar porque nosotros no vamos a trabajar con estas losas. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con losas nervadas, nervadas. ¿Qué es una losa nervada? Es la que tiene una losa en la parte superior y tiene unos nervios o nervaduras como estos que están acá. ¿Quedó claro? Bien, vamos a trabajar esta vuelta a ver. A ver. Y la norma que nos dice, estos son los numerales de la norma, los saqué de ahí, están en la diapositiva. Y es, bien. Bueno, entonces tenemos la losa. Vamos a empezar a predimensionar la losa. Tenemos la siguiente losa, ¿cierto? Tenemos la siguiente losa, ¿cierto? Una torta de losa, como esta que está aquí, gris. La losa, lo primero que la soportan, ¿quiénes son? Las que tienen los bordes, las vigas, ¿cierto? Allá la van a soportar los nervios, pero hay unas vigas, ¿cierto? Y la viga, ya yo tengo, cuando yo estoy predimensionando la losa, se supone que ya yo tengo que la altura de la viga, porque la viga es lo primero que calculé. Pero también voy a tener al interior de la losa unas viguetas o nervios, porque es una losa nervada.
Tengo varios nervios, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué elementos tengo aquí? Tengo arriba la losa o loseta superior, ¿cierto? Loseta. También le conocen como torta. También le conocen como losa de compresión o plaqueta de compresión. Porquería, no. Losa de compresión. ¿Qué otro elemento tengo en la losa? ¿Este cómo se llama? Nervio o vigueta. Y tengo por acá ¿la qué? La viga. ¿Qué debo yo conocer para predimensionar la losa? Voy a tener una altura de viga, ¿cierto? O de losa. La losa es este conjunto. Todo este conjunto se conoce como la losa. Eso es la losa. En general, eso es la losa. Esta es la loseta. Pero la losa es todo esto. Entonces, cuando me hablan a mí altura de losa, me están hablando de esto. Cuando me hablan altura o espesor de loseta, me están hablando de este. ¿Ya? Altura de losa es esto. Todo. Es decir, la altura de la viga o del nervio. Es la misma vuelta. Exacto. Entonces, esto va a ser la altura de quién? De la viga, que es igual a quién? A la altura, ¡ay! Que es igual a la altura de la losa. ¿Y de dónde saco yo la altura de la losa? De aquí. Véala. Esto. Una losa nervada se empieza a predimensionar aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo calculé ya, se supone que ya cuando llegué ahí, ya yo calculé esa altura de la viga o de la losa. Necesito también saber que voy a tener en cierto punto que calcular una ¿qué? Un espesor de la loseta. Necesito saber también que voy a conocer algo que se conoce como la separación máxima. S máximo. Se llama S máximo. ¿Listo? Que es la separación que hay de eje a eje de nervio. Es decir, a cómo van separados los nervios. Pero ojo, los nervios también van a tener un ¿qué? Un ancho de nervio. Ancho de nervio. Van a tener un ancho. Ellos tienen un ancho. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Y también, obviamente, van a tener una ¿qué? Una altura de nervio que es igual a ¿quién? A la altura de la losa. Es la misma. Es decir, que esto sería la altura del... Es la misma. La altura del nervio, la altura de la losa y la altura de la viga es lo mismo. Y se calcularon allá arriba. Bien. Ahora, ¿qué más voy a tener? Como ya yo sé la separación máxima y sé el ancho del nervio, yo puedo calcular la distancia que hay de aquí a aquí, que ya no va a ser la separación máxima, sino que se va a llamar la separación libre. Separación libre. ¿Qué es la separación libre? Es la separación máxima menos el ancho de un nervio. ¿Por qué? Porque aquí tiene una mitad y acá tiene otra mitad.
Y la mitad del ancho del nervio más la mitad del ancho del nervio me da ¿qué? O sea que ese libre va a ser igual a ¿quién? A ese max menos el ancho del nervio. Eso me da a cómo van los nervios de cara a cara. ¿Y eso para qué sirve? Para cuando usted esté en la obra, usted pueda mandar a hacer los casetones con el casetonero. Usted le dice, la separación es de 60, es de 70 centímetros. Listo. Ya, usted aprende a calcular eso. Eso ya viene en un cálculo estructural, usted le entrega en el plano, pero para que sepa cómo se calcula. Listo. Y estos son los elementos que usted tiene que conocer para calcular o predimensionar una losa. Ahora veamos, como ya les expliqué qué es cada cosa, vamos a ver ahora qué diámetros, qué longitud, qué distancia me dice la norma que debo tomar para calcular eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Bien. Entonces empecemos. Empieza a decirme por acá la norma. Aquí. Quiero que todos lean para que entiendan de dónde salió. Primero, el ancho de las nervaduras no debe ser menor que 100 milímetros en su parte superior. Es decir, arriba el nervio no debe ser menor que ¿cuánto? De 10 centímetros. No debe ser menor de 10 centímetros. Es decir, debe ser mayor o igual que 10 centímetros. En la parte superior. ¿Qué más me dice? Y su ancho promedio no puede ser menor de 8 centímetros. Y debe tener una altura no mayor de 5 veces su ancho promedio. ¿Y ahí se enredaron, sí o no? Bien, veamos. Primera pregunta que a uno le surge de esto. ¿Cómo así que la norma boba esa me está diciendo arriba que debe ser de 10 y luego me está diciendo que mínimo de 8? ¿Cómo así? Lo que pasa es que existen viguetas irregulares. Existen unas viguetas que no son así cuadraditas, sino que son así. Tienen sección variable. Entonces, cuando hay sección variable, el ancho promedio, es decir, este más este entre 2, o como que es lo mismo, el ancho en la mitad, ahí sí me dice mínimo 8 centímetros. Pero cuando la vigueta es regular, ¿cuánto será? Mínimo 10. ¿Ya? Mínimo 10. Entonces, ¿me quedo con cuál? Me quedo con esto. El ancho de las nervaduras no debe ser menor de 100 milímetros. Ok. Primer punto aquí lo anotamos. Ancho de los nervios debe ser mayor o igual que ¿cuánto? Bien, primer aspecto. Bien. Primer punto. Siguiente. Luego me habla aquí de ¿qué? De la altura. Me está diciendo, hey, la altura del nervio no puede ser mayor que 5 veces su ancho promedio. Vamos a escribirlo para que lo entiendan. La altura del nervio, HN, no debe ser mayor. Si no debe ser mayor, quiere decir que debe ser menor o igual, ¿cierto? Debe ser menor o igual que ¿cuántas veces? Que 5 veces el ancho del nervio. Es decir, yo debo, cuando esté predimensionando mi losa, yo debo asegurar que la altura del nervio no supere 5 veces el ancho del nervio. ¿Y cuánto sería 5 veces el ancho de un nervio de 10? 50 centímetros. Y si el nervio es de 15, multiplique y así. 75 y así. Si eso pasa, si pasa que esta segunda condición no se cumple, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar el ancho del nervio. Me está diciendo esto que aunque este sea el mínimo, tengo que aumentar más porque con altura no me está cumpliendo. Entonces me está ajustando la norma a la rigidez del nervio como tal. Bien, ahora lo vamos a entender. Aquí le estamos haciendo apenas la anotación. Bien. Ya tenemos entonces ancho
y alto de nervio. Ya yo sé cómo limitarlo. Ya, yo arranco con la altura de virga, luego chequeo si esto se cumple o no se cumple y empiezo a darle dimensiones a mi losa y voy mirando, voy mirando. ¿Listo? Vamos a dejar anotado esto aquí. El ancho promedio no puede ser menor. Ah, no, ese no, ahí no era. Era aquí. Debe tener una altura no mayor de 5 veces su ancho promedio, lo que es lo mismo, menor o igual a 5 veces a n, 5 por a n. Bien, luego tenemos aquí C.813.3. Para las losas nervadas en una dirección, la separación máxima, ¿de qué me están hablando? De la distancia de eje a eje de nervio. Ah, ok, ya me van diciendo cómo lo hago. La separación máxima entre nervios, medida de centro a centro, ese max, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa. Ah, ok. Es decir, vamos a ver ese max. Me está diciendo ese max. Va a tener ese max, va a tener dos condiciones. Entonces voy a abrir una llave aquí. ¿Qué dice? No puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa. Ok, o sea que ese max debe ser menor o igual que 2.5 veces el espesor total de la losa. ¿Cuál será el espesor total de la losa? HL, HL, 2.5 veces HL, 2,5 veces HL. Primera condición. Sin exceder, ¿cuánto? 1.20 metros. Es decir, que también debe cumplirse que ese máximo sea menor o igual que cuánto. Que ese max sea menor o igual que 1,20 metros. O sea que yo no puedo tener nervios que estén separados máximamente a más de 1,20 metros. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a anotar aquí. Y, y luego me dice, para losas nervadas en dos direcciones, pero como no vamos a trabajar dos direcciones, voy a ignorar esto. Pero leamos qué dice. Dice, la relación ya no es 2.5, sino que es 3.5 y la separación máxima límite no es 1.20, sino que es 1.50. Esa es la diferencia para dos direcciones. ¿Listo? Cuando tengo una losa en dos direcciones, cambia la cosa. Bien. Ok. Siguiente numeral. Cuando se trate de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa, sin exceder 4 metros. ¿Qué sucede? ¿Qué me está diciendo la norma ahí? Cuando trabajemos losas nervadas en una dirección y supongamos que esta es la losa, vamos a suponer que esto es una losa, esto de aquí, supongamos que es una losa nervada, que tiene nervios así. Supongamos que estos son los nervios, ¿no?
van así, ¿cierto? Imaginemos que son más rectos, ¿no? La norma me está diciendo, cuando eso suceda y que sea en una dirección, deben colocarse viguetas transversales, también conocidas como riostras. Deben colocarse viguetas transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa sin exceder 4 metros. Vamos a anotarlo aquí. Separación de riostras libre. No es de nervios, es de libre, es de riostras. Las viguetas que no van en el sentido de la vigueta, sino que van en sentido opuesto, se conocen como riostras. Por eso le puse una R. Separación de riostras. Separación libre de máximo 10 veces el espesor total de la losa, es decir, SR máximo debe ser 10 veces, debe ser menor o igual a 10 veces la altura de la losa, que es el espesor total, ¿cierto? O, o que no se exceda 4 metros. Debe ser menor o igual que 4 metros. Entonces, supongamos, ¿qué me está diciendo la norma ahí? Palabras más, palabras menos. Que cuando yo tengo nervios de esta forma y que aparece una distancia de apoyo, es decir, el nervio de aquí a acá tiene 4 metros o más, yo debo agregar en el sentido opuesto otro nervio exactamente igual que va en el sentido contrario. Ese nervio se va a conocer como una riostra. Estos serían los nervios. Él te está diciendo, sin exceder 10 veces el espesor de la losa, de la losa. Es decir, si la losa mide 3 metros, 30 centímetros, máximo estarán separados a 3 metros. ¿Ya? Pero yo trabajo generalmente con 4. Yo cuando sea 3 metros no le pongo riostro. Pongo después de 4. Es como de criterio. Me quedo con con este de acá abajo. Este no, este lo ignoro. Para que lo tengan presente. Cuando ustedes vean que donde están apoyados los nervios superó los 4 metros, deben dibujarme en la losa un nervio en sentido opuesto que se llama riostro. ¿Ya? ¿Qué medidas tiene? Lo mismo que los otros. Solamente que no va como ellos, sino que va al revés. ¿Dónde se ubica? Generalmente en la mitad de la luz. Exacto. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Viguetas transversales, elementos, las losas que no cumplan, tal, cuando se empleen, se permite la pared vertical, etiquetada. La porción vaciada en sitio de la losa superior debe tener al menos 45 milímetros de espesor. La porción vaciada en sitio de la loseta superior debe tener al menos 4.5 centímetros.
Es decir, aquí me aparece otra condición. El espesor debe ser mayor o igual ¿a cuánto? A 4,5 centímetros. El espesor debe ser mayor o igual a 4,5 centímetros. Pero esta no debe ser menor de 1 sobre 20 la distancia libre entre los nervios. Aquí hay otra condición. Bueno, vea. 1 sobre 20, ¿qué era? La distancia libre. Es decir, que el espesor no debe ser menor. O sea que debe ser mayor o igual. Mayor o igual a 1 sobre 20 la separación libre. El S libre. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo la norma ahí? Hey, que cuando yo haga una losa nervada vaciada del sitio, el espesor deberá ser mínimo de 4,5 centímetros de la torta. Acá abajo me dice, puede reducirse a 4 centímetros cuando los elementos que vas a colocar en sitio, o sea, los elementos aligerantes no los vas a retirar. Es decir, cuando vas a dejar, por ejemplo, un bloquelón. En ese caso, la losa puede ser de 4 centímetros de espesor, la loseta. Cuando no vas a retirar los bloquelones, cuando no vas a retirar los elementos aligerantes, cuando no vas a retirar, por ejemplo, la formaletería sino que la vas a dejar ahí. Porque eso le aporta rigidez, entonces te dice, te dejo que la hagan más delgadita, para que ahorres platica. Pero generalmente uno retira los casetones y retira todo eso, entonces en ese caso nos quedamos con ¿cuál? Con este de acá arriba, con 4,5. Entonces este lo voy a obviar por esa razón. ¿Qué más dice por acá? Tal. El espesor de la losa no debe ser menor bien, cuando se utilicen encofrados o aligeramientos removibles que no cumplan con C.8.13.5, vamos a ver qué dice. C.8.13.5. Aquí está. Cuando se empleen aligeramientos fabricados con arcilla cocida o concreto que tengan una resistencia unitaria a la compresión por lo menos igual a la F' de las viguetas. Ok. Bueno, miren, este lo puedo utilizar cuando yo pueda asegurar este numeral. Entonces, como no puedo asegurar este numeral, vamos a trabajar con este valor de acá mejor. Listo. El espesor de la losa no debe ser menor de 1 sobre 12 la distancia libre entre las nervaduras, ni menor de 5 centímetros.
Bien, vamos a cambiarlo. Entonces aquí sería 1 sobre ¿qué? Sobre 12. Y aquí sería 5 centímetros. ¿Listo? Estamos listos para predimensionar la losa. Los veo. Saquen una hoja. Calculen. Empiece. Ya tienen la altura. Vamos a seguir con la misma losa que veníamos trabajando desde el inicio, que tiene una altura de ¿cuánto? 40 centímetros y un ancho de 25 centímetros la viga. Es decir, que esta altura de losa aquí, esta altura de la viga es de 40 centímetros por 25 centímetros. ¿40 por 25 centímetros? Bien, entonces empecemos. Ancho de nervio, ¿cuánto me dice la norma? Mínimo, ¿cuánto? 10 centímetros. Empecemos con 10 centímetros a ver si cumple. 10 centímetros. Altura del nervio, menor o igual a 5 veces el ancho del nervio. Es decir, que la altura del nervio debe ser menor o igual a HN. ¿Cuánto es el alto del nervio? ¿En cuánto está en este momento? ¿En cuánto? En 40. Vamos a ver si se cumple la condición. 40 centímetros. 40 centímetros es menor o igual que 5 veces el ancho del nervio. ¿Cuánto era el ancho del nervio? ¿Cuánto da eso? 50 centímetros. ¿Será que 40 centímetros es menor o igual que 50? Entonces, esto es correcto. Estoy cumpliendo con la norma. Listo. ¿Qué pasa si no cumplo? Es decir, ¿qué pasa cuando tengo vigas que miden más de 50 centímetros de alto? Un nervio de 10 no me va a cumplir. Tengo que aumentar el ancho del nervio. ¿Y cómo hago para calcular el ancho del nervio? Pues despejo de la inecuación. Está aquí. Dividiría HN es igual a HN sobre 5. Es igual a N. Despejo y calculo cuánto debería tener el nervio. ¿Ya? Eso pasa cuando la viga tiene más de 50 centímetros de alto. Entonces, para que lo tengan presente. O sea que si yo llego a ver a alguien que me llega con una losa, con nervios de 10 centímetros y las vigas de 60, lleva porque lleva, ¿cierto? ¿Quedó claro? Bien. Ya vamos por aquí, ya esto lo cumplimos. Ya esto lo cumplimos. Miremos separación máxima. La separación máxima debe ser menor o igual que 2.5 veces la altura libre, sin pasar 1.20. Ok. ¿Cuánto será 2.5 veces la altura libre? La altura de la losa, perdón. 2,5 por HL. ¿Cuánto es HL? ¿Cuánto da esto? ¿Será que 100 centímetros es menor que o igual que 1.20? O sea que estoy cumpliendo con esto.
Hasta el momento estoy trabajando nervios que deben ir separados ¿a cuánto? A 1 metro. Máximamente, es decir, de eje a eje. Ahora, esto máximo 1 metro. O sea, la separación máxima es de 1 metro. Ahora, ¿cómo será que calculo esta separación libre? Es decir, que me queda separación de ¿cuánto? Sería, ¿cuánto es la máxima? Y el ancho del nervio. ¿Cuánto me dio? 90 centímetros. Listo. O sea que la separación libre es de 90 centímetros. Ya tengo ancho de nervio, altura de nervio, altura de viga, altura de losa, separación máxima y separación libre. ¿Y cuánto dio? 100 centímetros. Bien. ¿Qué me falta? Las riostras. Pues no tenemos, no tenemos la vista en planta, entonces ya vimos allá arriba que si están a 4 metros, entonces sí lleva. Si supera los 4 metros, entonces sí lleva. Ahora el espesor de la loseta. Dice que el espesor de la loseta debe ser mayor o igual a 5 centímetros o mayor o igual que 1 sobre 12 LC libre. Vamos a ver cuál de los dos es mayor. El mayor entre los dos. El mayor entre los dos. Siempre se mira el mayor entre estos dos. En este caso, de estos dos el menor, pero acá el mayor. Entonces 5 centímetros o 1 sobre 12 LC libre. Vamos a ver cuánto es 1 sobre 12 LC libre. ¿Cuánto era LC libre? 90. ¿Cuánto nos dio? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Se coge el mayor. ¿5 centímetros o 7.5? Quiere decir que esta losa quedó de ¿cuánto? De espesor. 7,5 centímetros. Y listo, ya tenemos nuestra losa predimensionada. Es decir, que tenemos una losa con nervios de 10 por 40 separados a 90 centímetros entre ellos, de ella a ella 1 metro, con un espesor de torta de 7.5 centímetros. Y eso es todo. Ya. Fácil. Ya. Esa es la losa. Ojo, esto es una predimensión, esto no está diseñado. ¿Dónde la van a diseñar esa losa? Allá cuando lleguen a concreto 1, si llegan. No, yo les tengo fe. Yo sé que van a llegar. Si no se regalan en el trabajo, llegan. Si lo mandan a hacer, llegan, pero no es el otro semestre. Más adelante. Cuando no lo manden a hacer. Entonces, ¿estamos claros? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta de la temática de hoy? Eso era todo. Es que yo no voy a poner a hacer una cosa, yo voy a poner el proyecto final. Tú lo vas a calcular, es así, tal cual, una losa nervada. Yo te doy las dimensiones yo le doy las dimensiones, el plano del edificio, y usted arranque a calcular toda esa vaina. Todo, todo. Hasta aquí llega la temática de predimensionamiento. No, si eso es fácil, es sentársele, es sentársele. Y es que sí, es que no tienes por qué pagarle a alguien porque si no, como ese alguien no va a venir a hacerte el examen.
El día del examen, ¿quién te va a decir? Él no te va a explicar. O si lo mandas a hacer, lo que te explique, por lo menos para que tú aprendas. Si vas a botar la plata mandándolo a hacer, pudiéndolo hacer tú, pues por lo menos que te explique, ¿no? Porque es que yo no me voy a quedar solo. El trabajo vale el 5%. Que la mayoría necesita ese 5%. Pero lo que vale realmente es que usted sepa. ¿Ya? Que usted sepa, de verdad que sepa. ¿Estamos claros, muchachos? Bueno, en teoría esto es todo. Recapitulando, las vigas las predimensiono con las luces entre columnas y con el tipo de apoyo. Luego me voy a predimensionar la losa con la altura de viga, empiezo a predimensionar la losa con estos pasos que te puse aquí. Luego de eso, paso a hacer el análisis de carga. Calculo acabados horizontales, acabados verticales, peso de la losa. ¿Cómo calculo el peso de losa? Ya tienen las dimensiones, calculo el peso. Mira cuánto entra. Les pregunto algo. En este caso, si los nervios están separados a casi 1 metro, ¿será que en 1 metro entran 2 nervios o entra un solo nervio? ¿Cuál será la sección típica? Tú te paras en la mitad del nervio y coges 1 metro para acá y 1 metro para acá. Parte por aquí y parte por acá. ¿Qué entra? Un nervio de 40 de 40 no, le resta el 7.5, sería de 32.5 por 10 más la loseta, 1 metro de ancho de 7.5, esa es la losa, ese es el peso de la losa. ¿Qué es? Concreto reforzado. ¿Cuánto pesa? 2.4 kilonewton por metro cúbico. Multiplico el área de cada uno o el volumen y calculo la carga por metro cuadrado de la losa, la sumo las dos y ya. Esa es la carga de la losa. ¿Esa dónde la sumas? Cuando vayas a sumar aquí en losa, le sumas los acabados y calculas la carga muerta. La viva la saco del uso. Luego sumo la total, luego calculo áreas aferentes. Una vez tengo áreas aferentes, multiplico la carga total de cada columna. Bueno, para el proyecto no van a calcularme todas las columnas, me calculan una central, una esquinera y una lateral. 3, así como está aquí. Una central, una central, una lateral, como esta, y una esquinera. Listo. Multiplico el área por la carga de piso, por el número de pisos, y predimensiono cada columna. Ya. Aquí le puse 10, pero póngale 5, 6, 4. En el proyecto yo le voy a dar el número de piso. Y ya, eso es todo, eso es predimensionamiento. Esta es la primera parte. Y análisis de carga, pues ya lo vimos. De todas maneras, al grupo, ¿recuerdan el ejercicio de la losa que hicimos donde calculamos las 3 losas, una nervada, una aligerada y una maciza? ¿Sí recuerdan? Esa clase se la grabé al otro grupo, ahora se las mando también. Es decir, tienen grabadas ya estas 3 clases. Tienen grabadas estas 3 clases. Voy a guardar aquí